Mientras se cumplen 203 años de la independencia de nuestro país y la provincia de Buenos Aires ya contabiliza 199 años, el partido de Escobar se prepara para celebrar su 60 aniversario. El esfuerzo de 1959 superó todo lo conocido hasta el momento. Una serie de factores propiciaron que las razones para la independencia tuvieran suficientemente peso, y así convencer a los hombres influyentes y políticos de la época que era indispensable la creación de un distrito aparte, libre de Pilar y de Tigre. Escobar, 60 años, aquel 8 de octubre de 1959, no fue casualidad. La lucha por esta independencia local comienza en 1894. En 5 intentos, en casi 60 años, se logra la independencia del Pilar. El proyecto de emancipación, están los planos, están los croquis, es similar al actual, con la diferencia que lo que empezaba en el río Luján, en lugar de empezar el partido en el río Paraná, empezaba en el río Luján. Y se corría y tomaba Villarrosa. ¿Qué se dio para que esto fuese así? Se dio porque éramos la costa de Pilar, los mismos pilarenses llaman, en aquellos tiempos de la década del 60, decían, vamos a perder la costa, estamos por perder la costa. Uno cuando escucha eso dice, claro, ellos nos consideraban la costa de Pilar. Había mucha población, había mucho comercio, había un trabajo, por supuesto, del sector primario, esto es el campo, las producciones agrícolas, ganaderas de cierta importancia, y se comenzó a sentir que teníamos una identidad. Y en lo económico, Escobar casi era más fuerte que Pilar. Son muy similares, pero aventajaban muchas cosas. Sí. Y yo recuerdo, qué sé yo, conversaciones en la peluquería de mi padre, siendo yo pibe, cuando decían, pero claro, hombre, dice, nosotros si tenemos que pedir permiso, dice, a Pilar hasta para comprar una escoba, por ejemplo, ese tipo de conversaciones que uno recuerda de la niñez, ¿no? Nosotros nos consideramos un eje comercial, con una identidad, con una fuerte carga histórica. Cuando yo digo fuerte carga histórica me refiero a nuestra presencia, a nuestra relación con la segunda fundación de Buenos Aires. Teníamos pueblos originarios, teníamos una poderosa leyenda que nos unía justamente a todo ese pasado colonial y postcolonial, que eran las vizcacheras. Hablando de estas cuestiones, me imagino que las personas que formaron parte de esta primer comisión, en realidad no fue la primera, sino que hubo otros tantos intentos. 5 intentos. 5 intentos. El último, ¿qué lo habrá diferenciado de los demás? Digo, ¿por qué este grupo de gente, de personas sí y las otras no? Porque hubo un pacto de caballeros. ¿Qué es esto? El apretón de manos, esa ley no escrita de quienes por ahí tenemos diferencias y en el fragor de algún tipo de batalla nos damos la mano, acordamos por qué por qué coincidimos en esta época en esto, en este caso era la independencia del partido de Escobar, y eso generó una empatía lo suficientemente poderosa como para que luego se votara, hubiera paz. En la década del 60, Florencia, una década signada por lo ilegítimo. Una provincia con un gobernador, Allende, que él mismo dijo, necesitamos los votos legítimos para hacer que este gobierno sea legítimo. Un gobierno que estaba hackeado por el partido militar que gobernaba la Argentina desde 1955, luego del golpe cruento a Plaza de Mayo, cuando cayó Perón. Un gobernador que perteneció a una Unión Cívica Radical dividida, la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo, una interna dentro de los que apoyaban un golpe de Estado, donde estaba proscripto el peronismo y el comunismo. Fíjese usted qué peso específico tenía este patrón de independencia que sorteó todos estos obstáculos, esto sin hablar de que hubo persecuciones políticas, no se podía hablar de esto, no se podía hablar de Perón, no se podía hablar de Perón, no se podía ser comunista. Sorteó todos esos inconvenientes hasta que en la Cámara de Diputados, el diputado Ameguino, antes lo había hecho Asborno, yo le llamo a Asborno el primer emancipador. Sí.
¿no es cierto? Al diputado Ameguino, los dos de la Unión Cívica Radical, y al diputado Ameguino quien tuvo en estas cosas, estos movimientos que hace la historia, de presentar el último proyecto y ser aceptado. En la UCRI se quedó militando el chino Ameguino, Edilfredo Ameguino, un hijo de este pueblo. Y él fue el encargado de llevar a la legislatura ese proyecto que ya la gente de Escobar ya habían conformado una comisión en 1957. No eran solos de un partido político, eran todo un grupo, porque había, en el caso Casanova, por ejemplo, era la Democracia Cristiana, Lambertucci era del peronismo, Carboni era un tipo independiente, es decir, pero todos se juntaron y formaron la comisión pro creación del partido de Escobar. Todos tuvieron un rol, porque se nombra siempre a las personas que tal vez, en este caso, Totó Ballester, Caño Iacuzzi, como vos nombraste recién, y algunas otras personas que fueron un poco tal vez más activas, pero ten en cuenta que esa comisión se conforma con un representante de cada entidad del pueblo, o sea que hubo mucha gente trabajando. Por supuesto que hubo roles fundamentales, como por ejemplo el de Totó Ballester recorriendo pueblos vecinos, incluso pueblos que no quisieron integrar el futuro partido, como por ejemplo Celaya. Todas estas regiones, cuando éramos regiones, cada una miraba hacia un lado. Escobar miraba hacia el suyo. Resulta que te llaman y te dicen, ahora vas a tener, en vez de mirar para allá, para el lado de Pilar, vas a tener que darte vuelta y tener que mirar a Belén de Escobar, que va a ser la cabecera de partido. No es fácil esto, ¿no es cierto? Como nos digan a cada uno de nosotros en nuestra casa, mira, el living ahora es la cocina. Ameguino era hombre de la UCRI, de la Unión Cívica Radical Intransigente, ligado a Allende en la provincia y a Frondizi. Evidentemente eso ayuda, ¿no es cierto?, ayuda a que se consiga. Y lógicamente todas las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo que quien gane las elecciones en ese año, en la prioridad absoluta y primera era conseguir la emancipación del Partido Escobar. La extinción de la Unión Cívica Radical fue una cosa, para muchos fue una cosa muy seria. Acá en Escobar hubo hasta familias que se dejaron de tratar, hermanos que se dejaron de tratar, porque unos estaban con la UCRI y otros estaban con la Unión Cívica Radical del Pueblo. Fue una cosa muy tremenda. Tengo fotos del casamiento de la hija de un dirigente radical, sí, en el cual hay un montón de fotos y qué sé yo, pero tíos de la novia no estaban. ¿Nos costó acomodarnos a esta nueva historia? Sí, nos costó acomodarnos porque era armar un eje, no solamente un eje de población, un eje económico, un eje social o cultural, sino era armar un eje en la cual la palabra Estado municipal era totalmente nueva. Cuando uno le pregunta a los actores de aquel tiempo, ¿y la gente qué decía todo esto? Dice, alguna gente sabía, otra gente estaba en desacuerdo y los otros no sabían nada de lo que estaba pasando. Y nos pusimos en ese momento, que ahí viene lo meritorio, ¿no es cierto? Nos pusimos a armar un Estado municipal, nos pusimos a armar una república de vecinos. Fue una celebración con la participación de las fuerzas vivas del pueblo, las escuelas con sus abanderados. Se había construido un arco alegórico en la esquina de Tapia de Cruz y Asborno, sobre Tapia, que el encargado de hacerlo había sido José María Félix Elgiani. Profesor, teniendo en cuenta que justamente surge de una iniciativa vecinal la creación del Partido Escobar, uno no puede pensar en esos celos o en esas tensiones. Ellos que habían sido los creadores del distrito, ¿estaban felices? Hablo de Caño Iacuzzi, de Ballester, de Ameguino, de alguna forma Lambertucci ya vendría viendo esto, digo, ¿cuál era lo que se sentía, se percibía entre ellos? ¿Hay algún relato de eso? Hay una alegría y una sensación de triunfo total. En ese momento fue como la ganancia del pescador. El río estaba muy revuelto en aquellos años 50 y 60. Fuimos buenos pescadores, logramos extraer lo que nosotros buscábamos, pero sí, fue una época de tensiones,
Me imagino que los que hicieron todos esos trámites, y bueno, es como uno. ¿Cómo te fue en el trámite que hiciste hoy, no? Cuando nos preguntan nuestros familiares. Lo conseguí, lo conseguí. Bueno, esa es la alegría que se vivió en aquella década de 1960. 60 años, ¿dónde estamos parados? ¿Realmente se cumplieron las expectativas? Por supuesto que no se cumplieron todas las expectativas. Yo he leído las expectativas que tuvo el primer intendente, el Tono Lambertucci. El primer intendente se encontró con que tenía que armar ese estado. Tenía un territorio, tenía un espacio, por lo tanto tenía un tiempo propio. Tuvo prognosis, como se llama, es decir, tuvo visiones de lo que había que hacer. Una de ellas, entubar el Tajamar. Esto de traernos desde el río hasta aquí, a nuestra zona, tenemos el poderoso arroyo el Tajamar. Ahora corre soterrado abajo de las calles, pero antes desbordaba e inundaba. Inundaba y hasta el último momento cobró vidas humanas, además por supuesto de lo material. No lo pudo hacer, lo pudieron hacer más adelante. El tema de la construcción y de lo que llaman los historiadores la marcha de las ciudades. Empezamos a crecer a nivel superficie, entonces se sumaban los problemas de la luz, el gas, las cloacas, permanentes, siempre había algo para hacer. Ahora tenemos el otro problema, ahora tenemos los edificios, ahora tenemos el boom inmobiliario, o este tema de los edificios en casi todas las ciudades que conforman el partido de Escobar, y también está llevando otro tema con el sistema humano. Siempre nuestros partidos provinciales, y Escobar no está ajeno, va a tener estos retos del futuro. Lo interesante es que se pueda visualizar eso, que se pueda no predecir, sino planificar. Planificar es de proyecto, que haya un proyecto coherente, serio. Yo pienso que se está haciendo. En este momento, el actual intendente, que no es del partido de Escobar, mire lo que ha hecho. Ha tomado como una vieja teoría oriental que habla que las cosas que tienen mucho tiempo terminan deshaciéndose, ¿no? Se convierten en arenas. De hecho, las casas terminan convirtiéndose en arena. Uno va a una casa vieja, golpea, sale arena. Se vencen los elementos. Entonces, ¿qué hizo? Como hacen los orientales. Copian exactamente o siguen las estructuras de lo que ya está, edifican por sobre o mejoran por sobre, no se pierde la identidad y la cosa continúa. El partido de Escobar hoy es algo con un adelanto muy grande, ¿no? Ya hace años que se viene expandiendo de una manera exponencial, o sea, Escobar ya, el partido de Escobar ya con la cantidad de habitantes, con la importancia que tienen los pueblos que conforman el partido de Escobar, es algo que uno piensa, se lo habrán imaginado los que hace 60 años conformaron esa comisión. Si esos hombres que hicieron de Escobar un partido caminasen por las calles de Escobar, ¿con qué se encontrarían? ¿Qué cree usted que sería la experiencia de ellos, las sensaciones, la vivencia del Escobar de hoy? Cuando siempre miro el patio del museo, que es la Cosmopolita, veo esos árboles, veo esa pista, leo que se hacían los 8 grandes bailes 8 de carnaval, que medio Escobar masculino conocía del medio Escobar femenino y luego surgieron una infinidad de familias. Me imagino un Escobar tranquilo, un Escobar aldea, un Escobar en el cual el doctor Campiglia, que este museo lleva su nombre, venían a buscarlo porque una señora iba a tener sus hijos en el medio del campo y él agarraba el sulky, como también lo agarró el doctor Travi, y se encaminaba bajo la lluvia, bajo el camino de estos caminos, ¿no es cierto?, terribles de barro que solamente nosotros los conocemos, y se encajaba y tenía que venir a buscarlo otro, a llevarlo a caballo, porque el caballo no podía más. Yo me imagino qué dirían de ver tanta gente desconocida. Es lamentable, pero el año pasado se fue toda una generación, se fue esa generación. Se fue, no quedó nadie de la Comisión Procreación Popular, ¿no es cierto?, del partido, no queda nadie. Recuerdo las charlas con Iacobussi, que Iacobussi, italiano, lo veía a Escobar y por eso laburó tanto, y fue él el que hizo el mapita, laburó tanto, trabajó tanto, investigó tanto,
¿Pero por qué lo hiciste? Le digo, Tano querido, ¿por qué lo hiciste? Porque me hace acordar a la Piccola Italia. Entonces, caminarían por las calles, cada uno vería el Escobar que tal vez supuso, verían lo que hace falta, verían lo que no se solucionó, mirarían los edificios con... Pero este era un pueblo, mirarían los edificios con medio en una de admiración. Otro por ahí, algún comerciante diría, mirá cómo crece, mirá qué bueno, cómo crece Escobar, cuánta gente que vive, mirá cuántos comercios. El viejo Benzaquén, el padre del arquitecto Benzaquén, que fue el primero que armó una especie de shopping en aquella época, ¿no es cierto?, con Casa Nato, Ken, Modas Ken y demás, diría, pero la pucha, y pensar que yo empecé con esto, verían que estamos todos juntos, que somos muchos, hay una densidad de población media peligrosa, causada por el ferrocarril, por supuesto, que nos hizo a nosotros eje de un progreso que fue para Campana. Verían todo eso y dirían, ¿cuántas cosas faltan todavía? Faltan muchas cosas. Hoy, a los 60 años de su independencia, Escobar es considerado un partido modelo, polo de crecimiento económico, social y cultural, que, como han narrado los historiadores, lleva el ADN escobarense.